Hoy vamos a tocar un tema central para muchas familias sobre cómo hablarles a nuestros hijos sobre la Biblia. Veremos por qué es importante, cómo podemos adaptar el mensaje a cada edad, y te daré herramientas prácticas y ejercicios para hacer en casa. Quédate conmigo, porque al final del episodio te voy a compartir 3 actividades muy sencillas para que puedas empezar a practicar esta misma semana. Primero, ¿por qué vale la pena hablar de la Biblia con los niños? La Biblia no es solo un libro religioso, es una fuente increíble de valores universales, relatos que ayudan a moldear la identidad y una herramienta para responder esas grandes preguntas que todos nos hacemos sobre la vida, el bien y el mal. Además, hablar de la Biblia en familia fortalece los vínculos y ayuda a desarrollar el lenguaje espiritual de los niños desde pequeños. La idea no es imponer, sino acompañar, guiar y abrir un espacio de confianza. Antes de entrar en la práctica, es clave fijar 3 principios básicos. El primero, escucha primero. Antes de hablar, intenta conocer las preguntas y las dudas que tiene tu hijo. El segundo, honestidad y simplicidad. No hace falta complicar las cosas con teología avanzada, y está bien decir, no sé cuándo no tienes una respuesta. Y el tercero, respeta su libertad de creer. Nuestro papel es acompañar, no coaccionar. Por ejemplo, si un niño te pregunta ¿por qué existe el mal en el mundo?, evita darle respuestas rápidas o cerradas. Mejor pregúntale, ¿tú qué crees? Escucha su opinión y luego contesta con calma, abriendo el diálogo en lugar de cerrarlo. Ahora, como hablamos depende muchísimo de la edad, vamos a verlo por etapas. Para los más pequeños, los de preescolar, entre 3 y 5 años, los mensajes deben ser muy sencillos. Hablamos de amor, de cuidado y de confianza en Dios. El mejor método son los cuentos bíblicos con ilustraciones, en rutinas cortitas, de 5 o 10 minutos, y oraciones simples antes de dormir. Por ejemplo, al contar la historia de Noé, enfócate en cómo cuidó a los animales y en la promesa del arco iris. Cuando llegan a primaria, entre los 6 y 11 años, podemos empezar a introducir paralelos entre los valores bíblicos y su vida diaria. Hablamos de la honestidad, el perdón y la generosidad. Aquí funcionan muy bien las lecturas breves. Hacerles preguntas abiertas después del cuento, o incluso pequeñas dramatizaciones y dibujos. Por ejemplo, después de leer la parábola del hijo pródigo, podrías pedirles que dibujen cómo creen que se sintieron el padre, el hijo que se fue y el hermano que se quedó. Y con los adolescentes, de 12 a 17 años, el enfoque cambia por completo. Es la etapa de las dudas sinceras, de la ética, de la búsqueda de identidad y de comunidad. El método ideal es el diálogo respetuoso. Estudiar juntos pasajes, usando diferentes fuentes, y, sobre todo, permitir el cuestionamiento. Aquí es clave relacionar los textos bíblicos con temas que les interesan hoy: la justicia social, las relaciones, las redes sociales. Podrían, por ejemplo, estudiar un pasaje y pedirle a cada uno que escriba cómo lo aplicaría a una situación real que esté viviendo o que vea en las noticias. Ya que vimos cómo adaptar el mensaje por edad, hablemos de métodos prácticos que funcionan para todos. Una técnica genial es la historia narrada con objetos. Usa figuritas, dibujos o títeres para hacer el relato más visual y entretenido. La lectura compartida también es poderosa. Lean en voz alta y túrnense. Y luego, las preguntas en 3 niveles. Primero, ¿qué pasó en la historia? Segundo, ¿qué significa para nosotros? Y tercero, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? La oración en familia debe ser corta y espontánea, no un ritual rígido. Y no nos olvidemos de las canciones y los versículos con ritmo, que ayudan muchísimo a memorizar. Por ejemplo,
Elijan un pasaje corto, como la parábola de la semilla de mostaza, en Marcos 4 en primero. Léanlo juntos. Luego, pregunta, ¿qué pasó en la historia? Después, ¿qué podría significar para nosotros esa pequeña semilla que crece tanto? Y finalmente, propone una acción, como plantar una semilla juntos y verla crecer. Por supuesto, los niños hacen preguntas difíciles, preguntan sobre el sufrimiento, la muerte, las contradicciones que pueden encontrar. Aquí, lo primero es validar sus emociones. Decir algo como es normal que te preocupes, por eso les da seguridad. Luego, usa un lenguaje apropiado para su edad, explicando conceptos complejos, con metáforas que puedan entender. No evites las preguntas teológicas profundas. Al contrario, ofrécete a acompañarlos a buscar respuestas juntos. Esto es mucho más valioso que dar respuestas dogmáticas que bloqueen su curiosidad. Puedes usar frases como, no tengo todas las respuestas, pero podemos buscarlas juntos. O la Biblia nos muestra que Dios cuida a las personas incluso cuando sufrimos. La enseñanza es mucho más efectiva si la Biblia está integrada en la vida diaria. Esto se puede hacer con rutinas, como oraciones breves, por la mañana o por la noche. También en momentos concretos, como antes de tomar una decisión importante o para encontrar calma en un conflicto familiar. Participar en actividades de la iglesia o en grupos familiares también ayuda a crear un sentido de comunidad. Pero lo más importante es modelar con el ejemplo. Los niños aprenden mucho más por lo que ven en nosotros que por lo que oyen. Por ejemplo, podrías invitar a tu hijo a leer una cita bíblica antes de cenar, o usar un versículo sobre la paz para calmar los ánimos durante una discusión. Existen muchísimos recursos que nos pueden ayudar. Hay Biblias para niños adaptadas por edades, con ilustraciones para los más pequeños y versiones con notas de estudio para los jóvenes. También hay libros de devocionales familiares, con lecturas cortas para cada día. Para los adolescentes, hay podcasts y videos cortos que exploran textos bíblicos con un lenguaje moderno y cercano. Y no te olvides de las actividades creativas, como libros de manualidades bíblicas o aplicaciones para memorizar versículos. Al elegir un recurso, asegúrate de que sea fiel al texto, que tenga buena calidad pedagógica y que su enfoque teológico sea sensato y constructivo. Para que te hagas una idea más clara, te propongo un par de modelos de sesiones familiares. Una sesión para niños de 6 a 10 años podría durar unos 20 o 30 minutos. Empezarían con una oración y un pequeño check-in emocional, preguntando cómo se sienten. Luego, 5 minutos de lectura de una historia bíblica breve. Después, la actividad principal, unos 10 minutos para dibujar o dramatizar la historia. Y para cerrar, un versículo para memorizar y una oración final. Para adolescentes, la sesión puede ser un poco más larga, de 30 a 40 minutos. Empiecen eligiendo un tema del día, por ejemplo, el perdón. Lean el texto y dediquen unos 10 minutos a entender su contexto histórico. Luego, abran un diálogo de 10 a 15 minutos con preguntas abiertas y buscando su aplicación práctica. Y terminen con un compromiso en una acción concreta que puedan hacer durante la semana relacionada con el tema. Y como te prometí al principio, aquí tienes 3 ejercicios prácticos para empezar esta misma semana. El primero se llama Noche de Cuento. Elige una historia bíblica que le guste a tu hijo y pídele que te la cuente él a ti, con sus propias palabras. El segundo es Versículo en Acción. Memoricen un versículo en familia. Como sean amables unos con otros y pónganlo en práctica de forma consciente durante todo un día. El tercero es la pregunta del domingo. Cada domingo, cada miembro de la familia hace una pregunta sobre lo que hayan leído o escuchado en la iglesia, y durante la semana buscan una respuesta juntos. Para terminar, quiero hablar de algunos errores comunes que debemos evitar. No hay que sermonear constantemente, ni ignorar sus preguntas difíciles. Y sobre todo,
Nunca usar la Biblia como una herramienta para castigar o controlar. Mis consejos finales son paciencia, coherencia y mucho amor. Recuerda que formar la fe es un proceso largo. Es un maratón, no una carrera de velocidad. Y lo más importante es la relación que construyes en el camino. Gracias por escuchar. Si este episodio te ha sido útil, compártelo con otros padres, madres y educadores a quienes les pueda interesar. Suscríbete para no perderte nuestro próximo contenido y cuéntanos en los comentarios qué ejercicio de los que te propuse vas a probar esta semana.